Amigos, amigas del Distrito Hermano de la Arena, reciban este cordial saludo desde la capital regional del Carnaval, deseándoles los mejores parabienes en sus 100 años de creación política e invitándoles a que trabajen en unidad, tanto autoridades como población. Les saluda su amigo el ingeniero Boris Montaño Tuve, deseándole todas las felicidades del mundo. Buenos días, mi saludo desde la Municipalidad Distrital de Vice para decirles de que nosotros estamos trabajando de manera muy responsable y que bueno, a los amigos, a los ciudadanos, a nuestros vecinos y a todos nuestros hermanos de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región, desearles los mejores parabienes. Y yo como representante del distrito de Vice, a decirles pues que este aniversario son 100 años, que no todos los años se pueda festejar 100 años, pero bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera. Muchas gracias. Es un gusto para mí, para quien les habla, profesor Lenin Mendieta Toledo, estar junto a ustedes y rendirle un tributo a tan hermosa ciudad. Tengo la suerte de conocer algunos puntos del Perú y esa en especial. Al conmemorarse 100 años, qué mejor hacerlo que hablando de situaciones que aparentemente nos parecen y nos pasan inadvertidas a las personas. Situaciones que, si no es por otras situaciones que se entraman, no hubiésemos podido nosotros notar que algo está pasando. ¿Me escuchan claro? Perfecto. Bien. Entonces, vamos a empezar a hablar nosotros de la construcción del ser desde la ética de la solidaridad. Para esto quisiera hacer una pequeña introducción acerca de lo que yo pretendo transmitirles a ustedes, ¿sí? Nosotros recorreremos algunas teorías de muchos intelectuales que están abordando aquello de que el ser es un ser hasta antes de nacer. Es así que lo tenemos a Vayan, a Weiss, a Sadul, Adolfo y algunos ancestros nuestros, recordando que aquellos saberes que hoy se constituyen en ciencia, nuestros indígenas los tenían ya como saberes ancestrales. Bien, lo que nosotros tratamos es de interpretar qué es lo que le ocurre al ser que está sujeto a un ser que está constituido desde antes de nacer. Un ser en donde su familia, sus amigos, su entorno, es aquella masa que lo amasa para que él sea lo que es.
y que valga la oportunidad de este confinamiento al que hemos sido convocados todos nosotros sin previo aviso, para darnos cuenta que es posible, desde la ética de la solidaridad, de constituir a ese ser. Es decir, hacer de ese ser constituido otro ser que renazca desde su ser. Bien, vamos a empezar entonces. El ser antes de nacer. Esa es la interrogante que nosotros nos planteamos. ¿El ser es un ser antes de nacer? Para eso nosotros quisiéramos traer el pensamiento de Bahan, quien dice que el ser es el hombre que escoge a sus padres antes de nacer. Es decir, aquel sujeto que se fecunda en el útero de la madre, escoge a esa madre, no viene al azar. Y muchos de ustedes se preguntarán o dirán, eso es imposible, pero ya nuestros indígenas lo decían. Nuestros indígenas ya lo decían. Y nosotros nos olvidamos de esa filosofía indígena que muchas veces nuestros abuelos nos contaron en historias urbanas. Bahan manifiesta de que a los 120 días de estar ese óvulo fecundado y trabajándose en embrión hasta convertirse en feto a los 120 días, en ese momento es que ese ser que antes de nacer está allí, entra al nuevo ser. Fijémonos entonces de que muchas veces nosotros decimos, y más de uno recordará estas frases que a lo mejor le suenan. Cuando un niño pequeño manifiesta, yo fui un aviador de la guerra, yo fui un doctor, yo estuve en otro país. Nosotros decimos que tiene mucha imaginación ese niño. Nosotros manifestamos de que el niño es muy divertido y que crea situaciones simbólicas dentro de su cabecita. Pero no pensamos de que puede haber algo más, que a ese ser lo está constituyendo desde otro ser que estaba más atrás de él. El hombre es lo que hicieron de él. El hombre es hombre antes de nacer. Brian Weiss manifiesta de que el hombre no está aquí por primera vez, sino que ya hizo algunos viajes. Brian Weiss es un médico psiquiatra, un científico que tuvo la oportunidad de trabajar con una paciente que ninguno de los terapeutas ni los psiquiatras podían determinar qué era lo que estaba ocurriéndole a esa paciente por los temores que tenía ella. Entonces, Brian Weiss, director de un hospital, ¿sí?, es convocado para que atienda a esta paciente y él a regañadientes acepta. Y entonces, cuando él le realiza una terapia de hipnosis, esta paciente empieza a hacer una evolución retrospectiva de su vida hasta el momento en que ella estaba ahogándose en un río a la edad de 4 años. Y Brian Weiss dice, para. Y la despierta y dice, ya sabemos cuál es tu problema. Te vamos a curar. Tú tenías miedo de esto. Y le hace una terapia para que pierda el miedo al agua, que eso le producía otros miedos.
Bien, aparentemente todo estaba solucionado y la paciente regresa algunas semanas después y le dice, doctor, yo sigo teniendo muchos miedos. Y estos miedos se están acrecentando. Él se pregunta hacia sus adentros, ¿qué se me quedó? Y la vuelve a dormir. Y cuando la vuelve a dormir dice, quiero que retrocedas un poco más. Y ella retrocede un poco más y va hacia 400 años antes de que ella había nacido. Y era otra persona, en otro contexto, pero que también tenía sus miedos por acontecimientos que le provocaron a ella la muerte. La despierta y así empieza una secuencia de sesiones para determinar quién es esa persona. Porque claro, él no se conformó solo con la grabación de la terapia que le hizo. Él indagó, porque esta paciente le contaba de contextos históricos y de ropa con que ella estaba vestida y de personajes y de calles y de ciudades que él luego corroboró que eran verdad. Para no alargar el cuento, Brian Weiss determinó que existen vidas antes de nuestras vidas. Por eso el título de su libro, Muchas vidas, muchos maestros. Y que son estas vidas anteriores las que se impregnan en la nueva vida, ¿sí? Y que nos constituyen a nosotros. Por eso muchos decimos la historia ya está escrita. Nosotros no escribimos la historia. Ella nos escribe a nosotros. Ella nos atraviesa a nosotros y hace de nosotros lo que somos en este momento. Bien, el hilo de nuestra historia está tejido por hilos de otras historias y se entrama, como las urdimbres y las tramas, se entrama para constituir al sujeto. Y es así que viene por allí los hilos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros tíos, que están constituyéndonos a nosotros. Dolto manifiesta de que este entramado que se realiza con la persona es el que hace de él lo que él es, un ser constituido y sujeto a. Cuando ese feto está en el útero de la madre, nosotros lo empezamos a constituir haciéndoles un proyecto de vida para el futuro niño. Y le ponemos un nombre y le damos un género antes de saber si es niño o niña. Y decimos, va a ser un varoncito y va a ser igual al padre. O va a ser una nena y quiero que sea como mi madre. No quiero que sea como mi esposa. Quiero que sea como mi madre. Y empezamos a constituirlo antes de nacer. Cuando nace ese sujeto, ya está sujeto. Y empieza otra constitución de ese niño a través de todas las enseñanzas que le vamos dando los padres, los abuelos, los primos, los tíos, los amigos del entorno, la escuela en donde él se desarrolla. Y vamos haciendo un enladrillado en la personalidad de ese niño, de ese sujeto. Por eso decimos el sujeto, porque sujeto significa que está sujeto a, subjectum. Imaginémonos entonces cómo es posible que las relaciones que se dan en contextos familiares, escolares, de amigos, en el barrio, en la comunidad, hacen del sujeto lo que es. Muchos de nosotros nos preguntamos, cuando estamos más grandes, ¿qué pasó con ese niño que era feliz en el pueblo? ¿Dónde quedó la alegría, la inocencia de ese chiquillo que jugaba en las calles con sus amigos del barrio? Y muchas veces regresamos a nuestro hogar y nos da nostalgia porque se perdió ese ser allá,
en la infancia, en el pueblo. Bien, nosotros tratamos de decir que la vida es individual, pero es a la vez comunitaria, es colectiva, que la vida es propia del sujeto, pero que como el sujeto está sujeto a, como está entramado, el sujeto es complejo, como diría Morín en la teoría de la complejidad. Todo es conectado y es complejo y se engrana uno con otro. Se engrana un sistema con otro sistema para formar un gran sistema. Y es así que nosotros somos ciudadanos del universo. No somos ciudadanos de la arena, no somos ciudadanos de Piura, no somos ciudadanos de Perú, de Latinoamérica. Somos ciudadanos de un sistema llamado universo. Y estamos nosotros aquí para poder identificarnos desde esa individualidad que también es colectiva. Perdónenme, por favor, para yo poder suspender el Zoom. Discúlpenme. Nosotros decimos que esta secuencia, ojo, secuencia, no es producto de la causa y el efecto, que esta secuencia está determinado por el cosmos. Esta secuencia en donde nosotros vamos y venimos, y antes de nacer ya estamos, y después de morir seguimos estando nosotros. Estamos cumpliendo el espiral que el universo a nosotros nos armó para que caminemos. Entonces el ser es un ser antes de nacer. Los cabalistas, por supuesto, resumen de que todos los seres son parte de un todo cuyo cuerpo es la naturaleza y el universo y cuya alma es un Dios. Somos el ensamblaje de un todo que hace de nosotros un cuerpo, pero que nuestra alma es un Dios. Y no hablo de un Dios católico, no hablo de un Dios judío, no hablo de un Dios de nuestros indígenas. Hablo de un ser supremo que no tiene religiones, que no es un Dios propiedad de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. No es un Dios propiedad de los evangélicos. Es un Dios nuestro. Y si es nuestro, es tuyo y mío. Mirándote a ti y tú mirándome a mí, sabemos que hay algo, que es ese algo que nos sostiene a nosotros y nos da ese sabor que tenemos todas las personas, llamada alma. Para los cabalistas, ¿sí?, existen algunas preguntas, algunos interrogantes que ellos dicen que hay que cuestionarse para lograr llegar a la esencia del ser. Preguntas como, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Brian Weiss nos lo desvela a través de la teoría de muchas vidas, muchos maestros. Dolto nos lo resume a través de que los hilos de nuestra vida se entraman con los hilos de las vidas de nuestros padres, hermanos, tíos, primos. Y nuestros indígenas nos dicen que nosotros, para estar aquí, nosotros estuvimos antes. Es decir, un sinnúmero de teorías, de cuestionamientos que a nosotros nos ubican como un ser dentro del universo, ¿sí? Y nos hace reflexionar, por supuesto que nos hace reflexionar, ¿por qué los griegos hablaban ya de este tema?
¿Por qué los hindúes, o los indios sería correcto decir, por qué los indios de la India en su filosofía trabajan esto de la reencarnación del ser? Porque los cabalistas y hoy la ciencia habla ya de que el ser cuando muere se despoja de una aura que se eleva y que ellos la han denominado energía. Y claro que es energía, porque nosotros somos energía en un cuerpo físico que es energía, pero nuestros abuelos decían que eso era el alma. Y es por eso que yo hablo de que nosotros estamos constituyéndonos constantemente. Y en el documento que yo les envié a la ilustre municipalidad de La Arena, ¿sí?, yo les hablaba y les ponía dos imágenes. La una imagen era la de un telar, la de una tela, perdón, que se está tejiendo, pero que está incompleta, porque el hombre busca la completud, pero es un ser inacabado, incompleto, como dice Heidegger, que busca la completud y que nunca la alcanza, porque no le alcanza el tiempo para constituirse como un ser completo. Nosotros siempre estamos tejiendo esa tela entre las tramas y urdimbres, de las que muy pronto hablaremos, tramas que nos constituyen, Bien, entonces nosotros decimos que los seres humanos nos constituimos en esas tramas y urdimbres, ¿verdad? Y que eso nos permite tener una identidad. Pero no hablo de la identidad como el sujeto aquel se llama Lenin Byron Mendieta Toledo. No. Hablo de la identidad de la que habla Carpio y de la que estudia Mendieta, cuando dice que la identidad es un principio universal que al ser lo hace único, con características muy similares a los otros. Por supuesto que son muy similares, porque somos seres humanos, y muy similares a los animales, porque somos animales como ellos. Pero de lo que dice Carpio acerca de el principio de la identidad es de que nosotros somos inéditos y únicos, somos irrepetibles en esta vida. Somos irrepetibles porque el sujeto A, voy a dar un nombre, porque Lenin Mendieta, su servidor, que está en este momento hablando con ustedes, no era el mismo a Lenin Mendieta que estaba esperando ansioso para poder hablar con ustedes hace 10 minutos. Físicamente podríamos decir que era el mismo, pero no era el mismo en cuanto a ansiedad, a nerviosismo, ¿sí? A nivel de su sistema celular, a nivel de su sistema psicológico, era otra persona, era una persona ansiosa de poder estar junto a ustedes compartiendo esta charla para decirles que yo no soy el que estuvo hace un minuto hablando con ustedes, diciéndoles que yo estaba hace 10 minutos nervioso y ansioso por poder hablar con ustedes. Y no ser el mismo cuando termine la reunión, porque vamos cambiando, van muriendo y naciendo células, porque nos vamos tejiendo a cada momento, a cada instante de nuestras vidas. Nos estamos deconstruyendo. Por eso Carpio habla de que el ser humano es inédito, único, irrepetible, aunque tenga características muy similares. E incluso podríamos decir algo. El Lenin Mendieta presente aquí no es igual al Lenin Mendieta de la fotografía. Y si saco una foto y saco una copia de la foto, no será igual molecularmente hablando los dos, aunque se parezcan.
Me expreso con esto de la identidad de la que habla Paul Carpio, ¿verdad? Sartre dice, por supuesto, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta es una de las frases, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Qué hicieron de ese hombre en esta vida después de nacer? ¿Y qué hicieron en las otras vidas con ese hombre que lo hicieron a este hombre ser lo que es ahora? El hombre es el producto de una constitución. Por eso Sartre bien lo pregunta, bien lo manifiesta en su premisa. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. En cierta ocasión yo comentaba en la Universidad Nacional de Piura acerca de cómo el sujeto llamado con una etiqueta de ladrón tuvo una secuela de antecedentes que nadie las miró y que no determina que lo hayan etiquetado. Algo pasó en ese sujeto para que él sea lo que es. Por supuesto, diremos nosotros, el hombre es responsable de sus actos. Claro que es responsable de sus actos, pero no es responsable con lo que hicieron de él. Y en tanto el hombre sea, es y será un ser constituido y sujeto a. Sujeto, fíjense ustedes, a esa incidencia que tiene la familia, ¿sí? A esa incidencia que tiene la familia sobre él. Sujeto a esa incidencia que tiene el entorno social que lo hace a él. Porque la familia hace del sujeto un sujeto que se estructura en base a un sistema de creencias. Un sistema de creencias que hacen de él un sujeto constituido. Por eso el tema, ¿sí? La constitución del ser desde la ética de la solidaridad. Estas urdimbres que atraviesan al ser y lo constituyen, le dan, como digo, ese sistema de creencias en donde la familia juega un papel fundamental, principalmente en 4 puntos. Primero, el económico. Si nosotros somos de una posición de clase pobre, baja, de clase media, de clase alta, si somos burgueses, educaremos a nuestro hijo bajo esos parámetros y bajo ese status quo en el que nosotros estamos desenvolviéndonos. Y dependiendo de cómo haya sido nuestra formación, reproduciremos la formación en nuestros hijos. Y le diremos, no juegues con este niño de color oscuro, no juegues con este indígena, no juegues con este niño porque es pobre. Tú no puedes comer esos helados porque son helados que no han sido procesados por la fábrica, por la industria. Esas situaciones como algo cotidiano y normal. El otro enfoque, y muy peligroso, es el religioso. El enfoque religioso le da al sujeto una ideología religiosa que no es de él, que es impuesta, que es en el sujeto. Y lo hace a él un sujeto, otra vez sujeto a una ideología religiosa. Porque el niño cuando nace, no nace con una religión. Nosotros se la implantamos. Y desde esa ideología religiosa, y esa ideología religiosa, ¿sí? También viene la ideología política.
Y la ideología política lo hace al sujeto, sujeto a ser de derecha, de izquierda, a ser de centro derecha o de centro izquierda, a ser anarquista, a ser marxista, a ser socialista, capitalista, el socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, por favor. Y entonces fíjense ustedes cómo la familia lo está constituyendo. ¿Sí? El cuarto factor de constitución es el social dentro de la familia. Dentro de la familia existen pugnas de biopoder que lo constituyen al niño. Y dependiendo de cómo sea esa puja de poderes que hay entre el esposo y la esposa para criar a sus niños, lo arriman más a la vera de la familia del padre o de la madre. Y ya le estamos dando otro motivo a este sujeto para estar sujeto a. Cuando llega a la escuela, el sujeto viene ya con un sistema de creencias que otra vez, ¿sí?, es replanteado por la docente, por la profesora o el profesor, que también tiene un sistema de creencias y que quiere desde ese biopoder, ¿sí?, dejar sus credenciales presentadas en un manifiesto de enajenación al sujeto, de colonizaje al nuevo sujeto llamado estudiante. Y entonces, ese chico que nació, ¿sí?, con la inocencia y castidad de no estar sujeto nada más que a sus vidas pasadas, de las que hablaba Weiss, Dolto, Zenón, Sandung y nuestros ancestros, empieza a estar sujeto y a desbocarse por el bombardeo que tiene de situaciones que lo atraviesan. Y como dije hace un momento, y hacen que la historia escriba en él. Y el profesor y los amigos de la escuela empiezan en esa puja de poderes, ¿sí?, para poner allí esas credenciales de las que hablamos que lo colonizan al sujeto. O él coloniza a los sujetos. Depende de cómo esté estructurado ese sujeto, ¿sí?, y sea una persona dominante o una persona que se deje dominar. Pero es una pugna de biopoder en donde estamos todos inscritos. Bien. Este sistema de creencias, ¿sí?, constituyen al ser en una célula que es familiar y luego es social y luego es escolar, ¿sí?, hasta llegar a su edad adulta, en donde el sujeto, los que han tenido suerte de ir a la universidad, empieza a formarse en un sistema que es más político y más social que educativo. Y está hablando un maestro. Es más político y social que educativo, porque si decimos que es un sistema educativo, tendríamos que decir que es un sistema reproductor del sistema que reproduce, y a nosotros nos tiene colonializados bajo un sistema de opresión y de biopoder que no nos permite ser libres y romper las cadenas de esa colonialidad en que vivimos. Pero bueno, eso es otra cosa. En la universidad entonces es más social y más política, y el sujeto allí se estructura como tal. Y esa identidad de la que hablaba Carpio se asienta, ¿sí? Se asienta y claro, le permite al ser casi estar constituido dentro de esos 4 planos, porque no hemos hablado del plano espiritual personal, que es uno de los más importantes a tratar, ¿sí? Konrad Lorenz manifiesta que el sujeto que está sujeto es igual a todos los animales que están sujetos, ¿sí?, y que se deben a una grey social.
nosotros nos debemos a una grey social, ¿verdad? Por lo general, aunque hablemos de un estado patriarcal en el que vivimos, nosotros decimos que por lo general en nuestra casa es nuestra madre, ¿sí?, la que lleva las riendas. Aunque digamos que vivimos en un sistema patriarcal, nuestra madre es la que lleva las riendas y la que nos va formando a nosotros, nos va moldeando, dependiendo, por supuesto, de cómo ella fue constituida también. Bien, el hombre de hoy, a diferencia de lo que dice Konrad Lorenz, el hombre de hoy, de este siglo, ¿sí?, muchos hablan de los millennials, yo quisiera decir el hombre de hoy de este siglo, ¿sí?, y aquellos que tuvieron la suerte de en los últimos 30 o 40 años del siglo pasado de haber nacido, ¿sí?, ya no es ese sujeto sumiso. Biopolíticamente hablando, sigue siendo sumiso, pero en el contexto en el que se desenvuelve ya no es ese sujeto sumiso que, como en la manada de Konrad Lorenz, sigue al líder de la manada, ¿sí?, porque es una manada y nosotros somos mamíferos. El hombre de hoy es inapelable, el hombre de hoy es crítico, el hombre de hoy es reflexivo, es proactivo y propositivo. El hombre de hoy no se deja convencer con lo que le dicen. Él indaga, él busca, él escarba, él hurga para saber si aquello que le están diciendo es realmente lo que es o están solamente siendo demagógicos con él. Nosotros decimos de que el sujeto se ha ido deconstituyendo desde que era pequeñito hasta que llegó a su edad universitaria o adulta, ¿sí? Y que en ese proceso él ha sido flexible, dinámico, moldeable, amasable, ¿verdad? Porque, o si no, no se hubiese dejado constituir en lo que es ahora. Sin embargo, el hombre, a diferencia de otros hombres, tiene una función social, que es la de transformar la sociedad. Nosotros estamos convocados a transformar la sociedad. Y es por eso esta charla, la constitución del ser desde la ética de la solidaridad. ¿Por qué estamos nosotros convocados a transformar la sociedad? Porque la sociedad cambió. Porque esta cuarentena, ya no es una cuarentena, ya es una nonagena sería. Llevamos ya casi 90 días nosotros encerrados. Porque esta cuarentena a nosotros nos cambió y nos hizo desvestirnos en nuestros egos y particularidades y nos llevó a la ética del sujeto. Porque todo sujeto tiene una ética, y no hablo, por supuesto, de aquella ética como el estudio de la normativa moral de la sociedad. Hablo de una ética que está inscrita en cada uno de nosotros y nos hace, ¿sí?, interpelarnos para ser cada día mejores seres humanos, mejores personas humanas. Perdón, por favor. Bien, nosotros decimos entonces de que nosotros nos vamos constituyendo en esa ética que nos hace ser sujetos de bien. Pero esta ética tiene varias aristas, y así hablamos de la ética del profesional, de la ética del padre de familia, de la ética del esposo, de la ética de la esposa, de la ética de usted que me esté escuchando, de la ética mía que lo estoy mirando, de la ética de la mirada al otro. La ética de la mirada al otro. ¿Qué es esto?
¿Cómo puede tener ética la mirada al otro? Sí, al otro. Al otro que hasta antes de la pandemia nosotros lo hicimos un sujeto invisible. Al otro que antes de la pandemia nosotros no lo mirábamos porque nosotros teníamos cubiertos nuestra personalidad con nuestro ego. Esta ética de la mirada al otro en esta cuarentena nos ha hecho ver que hay otro más allá de nosotros y que necesita ser visibilizado por nosotros, necesita ser escuchado por nosotros, necesita sentir nuestra caricia en la voz de arrullo que le damos cuando lo entendemos en su lamento. La ética de la mirada al otro, como dice Alex Rovira, quien estudia Steiner, nosotros necesitamos siempre de las caricias. Por eso Rovira habla de la teoría de las caricias de Steiner. Nosotros necesitamos de las caricias que esa mirada al otro nos puede dar. Una mirada tierna y fraterna es bien recibida. Cuando Rovira habla de las caricias, dice, yo no me refiero a aquella caricia libidinosa de las que ustedes se pueden imaginar. Yo hablo de una palmada en el hombro. Yo hablo de un, vamos para adelante, tú puedes. Yo hablo de una caricia desde una mirada cómplice que te dice, vamos a lograrlo juntos. Porque todas las personas necesitan de esa caricia que la ética de la mirada al otro nos permite tener. Melich es un catalán que manifiesta desde esta mirada al otro que debe haber junto a la mirada al otro la ética de la compasión. Y decimos nosotros, bueno, ética esto, ética el otro, ética el otro. Sí, porque la ética es el principio inscrito en el sujeto y que siempre lo tuvimos, pero que alguien nos enseñó que no teníamos que recordar esto. Porque recuerden lo que nuestros ancestros indígenas hablaban siempre en su filosofía comunitaria. ¿Sí? Para ellos la comunidad era lo primero. Para nosotros éramos lo primero. La nostredad sin la otredad no sirve después de esta pandemia. Melich habla de la ética de la compasión y dice que a las personas hay que mirarlas, ¿sí?, desde la otredad, es decir, poniéndome yo en el cuerpo del otro, visitando el barrio del otro. Y no hablo de ir a visitar el barrio. No hablo de ir a visitar el barrio. Hablo de transportarme hacia ese otro para saber cómo es el otro, que no soy yo y que está necesitando del amparo mío. La compasión no es lástima. La compasión no es lástima. La compasión es un sentimiento que va acompañado con el amor. Y que esa pandemia, muchos de nosotros, nos hizo, ¿sí?, desvestir, como dije, ese ego para empezar a mirar al otro desde la ética de la compasión de la que dice Melich, ¿sí? Y es así que caemos entonces nosotros en la ética de la solidaridad. La ética de la solidaridad que por supuesto está compuesta por aquella ética de la persona humana de la que hablamos, por aquella ética de la mirada al otro de la que manifestamos, por aquella ética de la compasión que habíamos hablado. La ética de la solidaridad a nosotros nos permite mutar y no quedarnos nosotros con esa carcasa vieja que teníamos, que nos hacía a nosotros ser y estar
como unas personas que no trascendieron en este universo porque estaban constituidos por toda esta secuencia de las que os he hablado. A nosotros, esta ética de la solidaridad nos permite mutar para volver a nacer. Y en ese nuevo nacer, nosotros podemos decir entonces que rompemos la cadena. Porque algo nos atravesó a nosotros en estos casi 90 días de pandemia. Y al que no lo atravesó, muy insensible será para que diga, a mí no me cambió nada los 90 días que hemos estado aquí. Porque entonces estaríamos hablando de un sujeto que no se interpela ante lo que hemos vivido, que no le dolió la muerte del vecino, que no le dolió ver que muchísimos, miles de hermanos nuestros que viven el día a día con su trabajo, llevan la comida a casa en las tardes, no tenían para alimentarse, mientras otros en sus redes sociales todos los días cuelgan y colgaban desayuno, almuerzo y cena, fotografías de grandes banquetes que se estaban dando en un acto de insolidaridad social. Por supuesto, y yo también lo he dicho, es que el pobre no tiene face. Más insensible todavía soy cuando digo eso de ahí. Nosotros hemos tenido que en estos 90 días cohabitar, incluso con aquellos miembros de nuestra familia con los que a lo mejor tuvimos alguna discrepancia. Pero estos 90 días nos sirvió para, desde esa ética de la solidaridad, acercarnos al otro, acercarnos al hermano, acercarnos a nuestro padre, pedir perdón por cada una de nuestras equivocaciones, estructurarnos como familia, verlo al otro como miembro de nuestra familia, como nuestro hermano. Se ve muchísimos vídeos de vecinos que van y le dejan una bolsa, una funda con comida a sus vecinos. Y ese es un acto de solidaridad y de compasión y de mirada al otro. Ese es un acto de la ética de la solidaridad de la que hablamos. Nosotros creemos que es posible ya otro mundo. El mundo cambió, dijimos. Vemos que por primera vez los políticos honestos, que los hay, y muchos esfuerzos, por ese presupuesto que tenían para construir una cancha de fútbol, una carretera, dicen, este dinero, con el permiso legal que existe, lo vamos a utilizar para raciones alimenticias de nuestros hermanos que no tienen cómo sustentarse. Cambió en el planeta cuando veíamos sus cielos sin pollution, sin contaminación, cuando veíamos los ríos transparentes porque no tenía la mano del hombre destruyendo la natura. Cambió porque por unos días la minería no explotó a nuestra madre naturaleza y no contaminó nuestros ríos y por ende nuestros cultivos y por ende nuestro organismo. Queremos que esto siga así. Queremos, desde esa ética de la solidaridad que nos ha vuelto a constituir en nuevos seres, se quede con nosotros. García manifiesta en el 2017 de que es importante reinventarnos y reinventar la solidaridad como que si de un naufragio colectivo se tratara. Él insiste en lo siguiente: todos nosotros fuimos convocados a una barca
y en esa barca teníamos que cohabitar todos y todos teníamos que cumplir tareas. No existen las rémoras en esa barca. La rémora es aquel pez pequeñito que nada todo el tiempo debajo de la panza del tiburón para comer las excreciones de este gran pez que es el tiburón. Es decir, él no busca el alimento, él tiene el alimento allí, es una rémora, no hace nada, solo come lo que otra persona le da, lo que otro ser vivo le da, perdón. En esta barca colectiva de este naufragio mundial, que no fuimos invitados, pero que estamos allí, todos tenemos que hacer nuestra tarea, ¿sí? Todos tenemos que saber llevar este fenómeno y, por supuesto, untarnos de sanidad y de asexia. Pero no hablo solo de la asexia que me permita salud para no ser contagiado del SARS-2 o COVID-19. Hablo de una asexia mental, espiritual, física, una asexia colectiva en donde yo al otro lo vea como a mí mismo, lo vea como a mi hermano, y en donde yo haga la tarea que en este naufragio colectivo se me pide hacer. Hoy estoy junto a ustedes compartiendo una tarea que es la de transmitir la constitución del ser desde la ética de la solidaridad. Tranier es un doctor en educación argentino, un gran tipo, un fenómeno, José Tranier. Él también nos sostiene de que en estos momentos críticos que estamos nosotros atravesando, es importantísimo practicar la filosofía de la escucha, de esa que les estoy hablando yo, la filosofía del amparo, del abrigo, al igual que Alex Rovira habla de la caricia fraterna, al igual que Melich habla de la ética de la compasión, y Weisander habla de la ética de la compasión. Tranier habla de esa ética del amparo, que nosotros debemos de ser partícipes activos, debemos de realizar nuestra conscripción cívica y ciudadana para que esta ética de la solidaridad no se quede allí encerrada en ese cuarto en el que cohabitamos estos 90 y pico de días, sino que salga con nosotros, que nos vista, que sea parte de nosotros, que nos convierta en esos nuevos seres. Y esto solamente se logra desde la alteridad que nosotros tenemos aceptándolo al otro sea cual fuese que es el otro, aceptándolo al otro porque el otro es parte, como dije al principio, es un sistema dentro de un sistema que se engrana en un gran sistema. Y entonces la alteridad, que es la aceptación de ese otro, a mí me va a permitir, ¿sí?, mirarlo a ese otro desde esa ética de la compasión y de la solidaridad. ¿Qué nos va a permitir a nosotros esto? Nos va a permitir abrevar en nuevas sensaciones. Nos va a permitir mutar. Nos va a permitir que abrevemos en reflexiones que nos haga ser mejores seres humanos y como siempre yo digo, nos hace ser mejores personas humanas. Y es entonces allí que otra vez vuelvo a hablar de las tramas y las urdimbres. Toda esta ética de la que hablo, ¿sí?, tiene que entrelazarse con la moral. Y ahora sí, la moral como el conjunto de normas sociales, ¿sí?, que se deben cumplir. La ética y la moral, ¿sí?, deben entramarse para que el sujeto que está constituyéndose en un nuevo sujeto, ¿sí?, pueda
recorrer este mundo, ¿sí?, como un ciudadano universal. Bien, para cerrar, diremos nosotros que nosotros tenemos nuestros maestros que los olvidamos después de los 5 años de nacer, aquellos que nos hacían ser de pequeñitos, de niños, nos hacían ser, imaginarios, creativos, que nos hacían contar historias de vidas pasadas que éramos. Nosotros tenemos esos maestros de los que habla Weiss. Nosotros sí escogimos a nuestros padres, ¿sí? Y como dice el indio, nosotros estamos aquí por elección. Y por esa elección es que yo los convoco, yo los conmino a ustedes a que practiquemos la ética de la solidaridad que nos permita constituirnos en mejores seres humanos. Que a partir de ahora nosotros seamos esa urdimbre ya constituida de la que yo espero y anhelo. Anoche le decía a uno de los colegas de la Municipalidad de La Arena que esperaría que el documento que yo preparé para vosotros llegue hasta ustedes en alguna publicación vuestra de la municipalidad, con la gentileza del señor alcalde Yarlequé, Carlos Alberto, me parece que es nuestro amigo, el señor alcalde. Y entonces desde esa ética de la solidaridad y desde esa moral, nosotros podremos decir que tenemos esperanza para que haya una nueva construcción de ese ser, ¿sí?, que esté ya cerrada esa trama y esa urdimbre. Por supuesto, Heidegger dice el hombre es un ser inacabado, incompleto. Claro que sí, pero en esa parte del tejido de nuestras vidas, nosotros habremos cumplido el entramado. Como cuando nuestras abuelitas tejían, ¿sí?, nuestros abrigos. Y dice, ya está el cuerpo, faltan las mangas. No está acabado, pero ya está el cuerpo. Así también nosotros, esta parte de nuestra vida que nos ha constituido desde esta pandemia que nos obligó a encerrarnos, que se termine en cuanto a que esté acabada, constituida dentro de nosotros, pero que nos acompañe de aquí en adelante, para que desde la ética de la solidaridad podamos hacer de este un mundo mejor, un universo de esperanza, una arena en donde todos cohabiten y sean hermanos, un Perú en donde todos sean hermanos, en donde todos miren al otro como a él mismo, desde la otredad, sin descuidar la nostredad. Una Latinoamérica en donde todos estemos unidos para hacer de ella una región próspera, olvidándonos del norte y del sur, olvidándonos que como ellos nos colonizaron, ellos son nuestros enemigos. Eso ya está escrito, ya quedó escrito en nuestra historia, no lo podemos cambiar. Nosotros no cambiamos la historia pasada. Nosotros estamos en un presente, ¿sí?, y desde este mensaje, nosotros vamos a construir un nuevo futuro. Les agradezco muchísimo al señor alcalde, Carlos Alberto Yarlequé Macías, por la oportunidad que me ha dado como docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, para compartir con ustedes estas reflexiones y estas resignificaciones de lo que ha sido este espacio de tiempo, esta pandemia en donde nosotros aprendimos a ser mejores personas, que el universo les otorga. Muchas gracias.
ustedes. Amigos, amigas del Distrito Hermano de la Arena, reciban este cordial saludo desde la capital regional del Carnaval, deseándoles los mejores parabienes en sus 100 años de creación política e invitándoles a que trabajen en unidad, tanto autoridades como población. Les saluda su amigo el ingeniero Boris Montaño Tuve, deseándole todas las felicidades del mundo. Amigos, amigas del Distrito Hermano de la Arena, reciban este cordial saludo desde la capital regional del Carnaval, deseándoles los mejores parabienes en sus 100 años de creación política e invitándoles a que trabajen en unidad, tanto autoridades como población. Les saluda su amigo el ingeniero Boris Montaño Tuve, deseándole todas las felicidades del mundo. Buenos días, mi saludo desde la Municipalidad Distrital de Vice para decirles de que nosotros estamos trabajando de manera muy responsable y que bueno, a los amigos, a los ciudadanos, a nuestros vecinos y a todos nuestros hermanos de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra región, desearles los mejores parabienes y yo como representante del distrito de Vice a decirles pues que este aniversario son 100 años que no todos los años se pueda festejar 100 años, pero bueno, lo estamos haciendo de la mejor manera. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, hermanos, vecinos y amigos de la Arena, un pueblo pujante y luchador. Felicitarlos por sus 100 años. Sabemos que estamos en un momento muy complicado, muy difícil, pero todos juntos podemos salir adelante. Les saluda el alcalde José Elías Aguilar Silva, alcalde de la Municipalidad de Castilla, y con raíces de este querido pueblo, pues mi abuelo nació en el querido distrito de la Arena. Muchas felicidades. Desde hace más de 100 años, en las orillas del río Piura, se levanta un pueblo que en su inicio estuvo rodeado de arena y algarrobos. Su nombre se debe a la naturaleza arenosa de su suelo, característica que aún se percibe en la actualidad. Ubicada al noroeste de la ciudad de Piura, La Arena, con más de 34.000 habitantes, es el sexto distrito más poblado de la provincia. Un mensaje diferente se propone este tondero. Su territorio se ubica en la ecorregión de bosques secos y forma parte de la planicie costera de la cuenca del río Piura. La Arena es un paraíso natural por sus hermosos paisajes, su gente amable y trabajadora, cuyo actual gobierno apuesta por el desarrollo y el bienestar del pueblo y por la continuidad de su cultura viva comunitaria. Una gran altura, para orgullo de mi Piura, don Luis Antonio Iguren en el Congreso peruano. La Arena es ambiente natural. Nuestro distrito se ha levantado dentro de un ambiente ecológico poseedor de un clima cálido seco. Su suelo fértil ha permitido el desarrollo agrícola de la zona, el mismo que forma parte del valle de todo el Bajo Piura. El río Piura es la fuente de vida para las 200 hectáreas de sembríos ubicadas en su orilla. La captación del recurso hídrico para la irrigación del Valle Agrícola Areneño se realiza mediante un sistema de canales revestidos de cemento. Estos canales contienen agua que sirve para regar 6.000 hectáreas agrícolas
dedicadas a la siembra de arroz, maíz, algodón y menestras. Vázquez, son orgullo de... Por sus características climáticas y por la calidad de sus suelos, también existen otras alternativas de cultivo. La arena está ubicada desde hace más de 100 años. En las orillas del río Piura se levanta un pueblo que en su inicio estuvo rodeado de arena y algarrobos. Su nombre se debe a la naturaleza arenosa de su suelo, característica que aún se percibe en la actualidad. Ubicada al noroeste de la ciudad de Piura, La Arena, con más de 34.000 habitantes, es el sexto distrito más poblado de la provincia. Un mensaje diferente se propone este donde... Desde hace más de 100 años, en las orillas del río Piura se levanta un pueblo que en su inicio estuvo rodeado de arena y algarrobos. Su nombre se debe a la naturaleza arenosa de su suelo, característica que aún se percibe en la actualidad. Ubicada al noroeste de la ciudad de Piura, La Arena, con más de 34.000 habitantes, es el sexto distrito más poblado de la provincia. Un mensaje... Desde hace más de 100 años, en las orillas del río Piura se levanta un pueblo que en su inicio estuvo rodeado de arena y algarrobos. Su nombre se debe a la naturaleza arenosa de su suelo, característica que aún se percibe en la actualidad. Ubicada al noroeste de la ciudad de Piura, La Arena, con más de 34.000 habitantes, es el sexto distrito más poblado de la provincia. Un mensaje diferente se propone este tondero. Su territorio se ubica en la ecorregión de bosques secos y forma parte de la planicie costera de la cuenca del río Piura. La Arena es un paraíso natural por sus hermosos paisajes, su gente amable. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Desde Piura les saluda José Bravo Enríquez, coach con programación neurolingüística y neuroeducador, actual representante de Cerebrum, Instituto de Educación y Neurociencias para el Desarrollo Humano, que se encuentra la sede aquí, se encuentra en Lima, y nuestra red se encuentra en toda Latinoamérica. Muy contento, muy agradecido por la invitación del ingeniero Carlos Alberto Yarlequé Macías y de toda la Municipalidad de La Arena con ocasión de estos 100 años de fundación. Estoy muy agradecido con Dios, estoy muy agradecido con esta oportunidad de poder compartir la información que nos compromete a todos y nos está también involucrando para poder dar lo mejor de nosotros. Bien, así que yo lo que quiero compartir con ustedes en esta hora son unos 6 puntos que quiero regalarles, y se los voy a nombrar así directamente. Primero, vamos a comenzar con repasar un poco, tomar unas ideas de qué es la motivación. Segundo, vamos a un poco explorar qué son las preguntas, porque a veces nos preguntamos alguna cosa y nuestras respuestas como que no son del tanto coherentes. Tercero, aplicar un poquito el conocimiento al uso de las palabras. Cuarto, evitar por lo más sagrado, tomarlo todo como personal y evitar suponer, porque esas dos acciones nos han traído muchos problemas hasta el día de hoy. Quinto, vamos a hablar un poco del club del 100%. Club del 100% en hacer todo con calidad y con eficiencia. Y para terminar, les voy a regalar una pequeña técnica que va a durar solamente 68 segundos. 68 segundos para poder empezar a reprogramar, para poder cambiar ese tipo de pensamiento, ese tipo de creencias que hasta el momento nos ha estado sucediendo, nos ha estado pasando en esta travesía que es esta cuarentena. Entonces, el tema es, ¿cómo estoy afrontando mi cuarentena? ¿O cómo estoy afrontando la cuarentena?
importante tener lo siguiente, mis queridos amigos y amigas. Importante lo siguiente. Conocer cuáles son nuestras motivaciones. Yo sé, ha habido mucho bombardeo de información. Las noticias han estado, pues, trabajadas, manipuladas. Pero es importante que a partir de ahora asumamos responsabilidad desde nuestra parte. Por eso quiero yo regalarte y decirte qué motivación o cómo ha estado tu motivación en este tiempo. Quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras la gran oportunidad hoy, que considero que todos la tenemos, de cambiar algo, de reducir algo, de eliminar algo en tu vida, ¿qué es lo que sería? ¿Qué sería eso que estarías dispuesto a reducir, dispuesta a eliminar? ¿Sí? Importante tener en cuenta, porque nosotros debemos tener en cuenta que este tiempo es un tiempo para nosotros. La gente a veces decía, no tenemos tiempo, y como que de la noche a la mañana todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. Es como que Dios, la divinidad, la naturaleza se hubieran puesto de acuerdo para decir, ¿sabes qué? Te vamos a dar un empujoncito para que recapacites tú y veas qué tipo de motivación estás teniendo para vivir. Para vivir. Y el otro lado de esta misma motivación está, ¿qué es lo que me gustaría agregar y qué es lo que me gustaría aumentar? Es importante, porque así como nosotros queremos reducir algo, eliminar algo, también es importante agregar y aumentar. Entonces, pregúntate, en un extremo está, ¿qué quiero reducir? ¿Qué quiero eliminar? ¿Y qué quiero aumentar? ¿Qué quiero agregar? Ojo, es para mi vida, porque depende todo de mí. ¿Ya? Si yo estoy bien, a partir de mí voy a empezar a fluir, a compartir, a darle a los demás lo que sinceramente es bueno, lo que sinceramente se puede compartir. Y ahí se limpia toda esa mugre emocional, esa mugre de prejuicios, y puedes llegar a fluir con la gente, con la vida, con todo aquello que tú realmente quieres vivir. Entonces, importante en esta travesía de cuarentena. ¿Cómo la estoy llevando? ¿Cómo la estoy afrontando? Entonces, primer punto fundamental, la motivación. Repito, ¿qué quiero reducir? ¿Qué quiero eliminar? Y el otro extremo, ¿qué quiero aumentar y qué quiero agregar? ¿Sí? Y un regalo más, un punto más. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que anda mal. ¿Y qué pasaría si cambiamos un poco la visión y nos enfocáramos en aquello que quiero agregar, en aquello que quiero aumentar? Déjame decirte, y más adelante lo voy a explicar en los otros puntos, pero cuando uno se enfoca positivamente en ello, las cosas comienzan a suceder de manera mágica, como que todo se pone en orden, todo comienza a fluir. Y eso es la gran maravilla que tiene el ser humano, de poder utilizar, de poder usar, de poner al servicio un poder interior que está como chispa, como una chispa. Traigo a colación el ejemplo. Cuando se hace una parrillada, se enciende el carbón y se echa el aire para que el carbón encienda. ¿Han visto que salen unas chispitas? Unas chispitas. Esas chispitas son parte de este gran fuego, de este gran carbón que está ardiente, que se va a utilizar para luego preparar la parrillada o la carne o la comida que bien podemos hacer. Pues déjame decirte que así como esa chispa somos nosotros, y esa chispa la tenemos. Si yo formulo una pregunta poderosa, es más que seguro, y es como que por acción-reacción voy a obtener una respuesta poderosa. ¿Sí? Pero aquí viene el detalle. ¿Cómo formulo una buena pregunta? ¿Cómo formulo una pregunta poderosa que me ayude a generar soluciones, que me ayude a buscar soluciones? Y si no hay esas soluciones, a crearlas. Bien, yo quiero que conmigo, ahorita, conjugues el verbo creer y el verbo crear. ¿De acuerdo? Si yo conjugo el verbo creer en primera persona, lo importante es aquí que tú vas a decir, yo creo. Y si conjugas el verbo crear en primera persona del singular, va a ser la forma conjugada, yo creo. ¿Encuentras algo novedoso ahí? Creer es lo mismo que crear. Lo que creo dentro de mí, lo puedo crear afuera.
Yo decía hace ratito, si no encuentro las soluciones, las puedo crear. Y algo que nos caracteriza a los peruanos, a los piuranos y a la gente de la arena, es que puede crear. Somos creativos. Y al ser creativos, debemos llevar esa creatividad para hacer el bien. Basta de hacer caso, basta de poner nuestro enfoque en aquello que va mal. Genial. Que pase lo que tenga que pasar. Pero ahora podemos tomar la decisión, podemos elegir, podemos querer hacer el bien y crear cosas para que las personas, la comunidad, pueda mejorar en todo sentido de la palabra. ¿Sí? Creer es igual que crear. Llévatelo ahí como idea importante, fundamental. Bien, entonces, hay una pregunta que yo quiero hacer. Yo soy profesor también, soy profesor de filosofía, de ciencias sociales, y como coach también en el coaching nosotros utilizamos las preguntas poderosas. Entonces, la pregunta que te quiero lanzar es, ¿para qué? ¿Para qué está sucediendo esta situación? Cuando uno utiliza el para qué está sucediendo esta situación, créeme, el cerebro comienza a buscar los millones y millones y millones de puntos para crear las respuestas y las soluciones. ¿Sí? Ahora hay una tendencia en el coaching, en la educación, en todo el proceso de aprendizaje, de preguntar el para qué. Porque el para qué lleva a que la persona tome acción. Voy a ser un poquito duro en esta intervención, porque existe también el por qué. Cuando tú preguntas por qué, la persona da vueltas, da vueltas, da vueltas, da vueltas y da vueltas en el mismo punto una y otra vez y no encuentra una salida. Pero tú intenta preguntarte, ¿para qué me está sucediendo esto? Y automáticamente todas las respuestas, todas las soluciones que pueden aparecer, comienzan a salir a flote. Y si no, las creas, las puedes crear. ¿Para qué me está sucediendo esto? Y de esta pregunta matriz se desprenden dos preguntas fundamentales que quiero también compartir contigo. La pregunta fundamental es, una vez que te preguntas ¿para qué está sucediendo esta situación o para qué está pasando? Las otras dos preguntas es ¿qué puedo aprender de esto que está sucediendo? ¿Y qué necesito saber? ¿Qué puedo aprender de esto que está sucediendo? ¿Y qué necesito aprender? Importante saber eso. ¿Por qué? Porque todo es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Esta travesía que estamos todos, lo digo todos, estamos caminando, estamos llevando, estamos atravesando. La palabra travesía viene del latín transversus, que quiere decir ir de un lugar hacia otro lugar. Es el momento de despertar a la conciencia, de despertar a la conciencia, de despertar a tu crecimiento interior, de despertar a tu forma de ser, a tu esencia divina. Justo escuchaba hace unos días a un maestro que nos decía, la vida tiene dos caminos para mostrarte el despertar a la conciencia. El primer camino es a través del conocimiento, a través de la sabiduría. El segundo camino es que la vida te dé palo, la vida te hagas, te zamaquee, te sacuda. Muchas personas están esperando llegar a que la vida les meta palo o les dé su cataneada, como se dice. Sin embargo, hay otras personas que deciden tomar el camino de el aprendizaje, el estudio, el escuchar, el ser humildes, el decir, ok, sí, quizá tengas en parte razón, el bajar nuestra soberbia, el bajar nuestros aires de superioridad. En este tiempo de aislamiento social, todos estamos siendo entrenados en la humildad, todos estamos siendo entrenados en el guardar silencio, todos estamos siendo entrenados en reconocernos que hoy podemos estar aquí y mañana no podemos. ¿Cuántos de ustedes han conocido a sus vecinos, amigos, familiares y hoy no están? Hoy no están. Entonces tenemos la oportunidad de reivindicarnos. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor que ayer, enfocándonos siempre en lo positivo, porque lo positivo atrae más cosas positivas. Lo bonito, lo bello, atrae siempre algo más bonito y algo más bello para la vida. ¿Sí?
Miremos desde aquí, desde el presente, y proyectémonos al futuro. Y eso es importante, porque si comienzas a cambiar la forma de perspectivas, comienzas a cambiar las formas